El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12, y los envió de 2 en 2, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tomen asiento. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, vamos a tratar de ir descubriendo cómo se da esta relación de Dios con nosotros. Muchos han dicho que la religión es invento para tener al hombre idiotizado, ¿sí? Para tener el control sobre ustedes. Si esto fuese verdad, vamos a tratar de descubrirlo. Primer punto: no puedo tener hambre de algo que no exista. Yo hago mucho esta comparación. No sé cuántos conozcan o hayan probado lo que es la maracuyá. ¿Alguien sabe lo que es la maracuyá? ¿Quién la ha probado? A ustedes, los que no la han probado, ni siquiera sabían que existía, ¿se les antoja? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a tener hambre de algo que no conozco? De algo que no es. Bueno, de alguna manera, si la religión fuese inventada, ¿por qué todos los hombres, en todas las culturas y en todos los tiempos, han sentido la necesidad de encontrarse con una divinidad? La ciencia, hace años, decían que por ignorancia, porque el hombre veía en lo que no entendía, lo divinizaba, ¿sí? Por ejemplo, no entendían la luz, no entendían el fuego, no entendían el sol, nada más los veían y decían: estos son dioses. Los divinizaban, hacían este tipo de religión. Ya hemos hablado en otra ocasión, ¿qué es la palabra religión? ¿Qué significa religión? Religar, volver a unir. ¿Quién? El hombre con la criatura, el hombre, perdón, con Dios, o Dios con el hombre. Muchas gracias. Este planteamiento es muy interesante, porque el hombre, desde que existe, desde que es hombre, siempre ha tratado de encontrar, al principio por ignorancia, porque a todo lo divinizaba. A este tipo de religión le llamamos religión animista. Imagínense que es el hombre queriendo alcanzar a Dios con sus solas fuerzas.
El hombre descubre que hay algo superior a él. Primero le llama a Dios a lo que no entiende. Después descubre que no son más que criaturas también. El sol no es más que criatura, el agua no es más que criatura, la lluvia no es más que criatura, la tierra no es más que criatura, pero lo divinizaba. Cuando descubren que no son dioses, de todas maneras el hombre sigue sintiendo hambre de algo más grande que él. Llegamos a los tiempos modernos y con la revolución industrial, la revolución francesa y con el enciclopedismo y la ciencia, dijeron, ahora sí, Dios ha muerto, no necesitamos de Dios. Podemos arreglárnoslas con el sistema político, el sistema económico, se crea el comunismo, luego el capitalismo, el neoliberalismo, que son corrientes que se han dado. Y aún así el hombre no se siente completo, sigue teniendo hambre de Dios. Esto es un principio que todos tenemos. Entonces, Dios sale al encuentro del hombre. Nosotros podemos saber que hay algo superior a nosotros, pero no sabemos cómo es. Sabemos que lo hay porque vemos la naturaleza. O sea, ¿quién no se ha maravillado al ver un atardecer? O al ver ese paseo hermosísimo de Ensenada a Tijuana, la carretera. Así cuando se ve ese paisaje dices, qué chulada, ¿sí o no? Pero todavía mucho más grande. ¿Quién no se ha visto al espejo y dijo, qué chulada? ¿Sí o no? ¿Por qué? Al descubrir lo guapo que estás, dices, es que alguien me tuvo que haber hecho así. Y no me refiero que si estás con barbita y pelo largo así bien coqueto, o aquí barbitas así bien no se refiere al aspecto físico. No se refiere si estás 90, 60, 90 o tienes cuerpo de galán, porque eso pasa. Después te conviertes en galón, ¿verdad? Ya no tienes ese cuerpazo de galán, ahora tienes un cuerpo de galón. Entonces, no es tanto la apariencia, sino descubrir la maravilla que tú eres. O sea, puedes moverte, puedes hablar. Y sobre todo tienes algo aquí que es tan complejo, que es la mente. Es la capacidad de ser libre. Todo esto que nos asemeja a Dios. Entonces, todo esto tiene que ver porque Dios sale al encuentro del hombre. A esta acción le llamamos revelación. ¿Cómo le llamamos? Y no se refiere con rebelarse con B de burro, ¿sí? Porque ese es el rebelde sin causa o con causa. No, rebelarse significa quitarse. Aquí estoy. ¿Sí? ¿Me ven? No me ven. Me quito el velo, aquí estoy. Dios se revela, Dios se manifiesta y lo va a ir haciendo gradualmente. A este acto Dios, nosotros le llamamos que Dios se revela. Dios tiene un plan maravilloso. Desgraciadamente a veces el hombre lo ha cambiado. Dicho esto, en la primera lectura hay una palabra que quisiera que meditáramos un poquito. Y ni siquiera es de un personaje, es de un lugar. Dice la primera lectura, les pregunto, a ver si pusieron atención. ¿Y entonces a qué vienen? No les digo, nada más a calentar las bancas. Fíjense, dice el texto, en aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel. ¿De qué? De Betel. ¿A qué le suena? A Betabel. Ay, ma, esta señora. Mejor vete a desayunar, mamá. Ay. A Betabel. Bueno, sí, cierto, le suena, ¿no? Déjenme hablarles un poquito de esta historia, de esta ciudad. Me puse a buscar, soy malo para las citas bíblicas, entonces dije, si me quedo con la memoria, no me funciona. Entonces las busqué en la Biblia, y Betel es una de las dos ciudades más importantes mencionadas, o con más frecuencia mencionadas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Abraham va a tener un momento muy importante ahí, en ese lugar. También Jacob, que es lo que estamos meditando en la semana. El lunes hablábamos cómo Jacob se había robado la bendición a su papá, se la había robado y había tomado el lugar de su hermano Esaú.
Esaú le dio celitos, le dio coraje y lo quiso matar. Entonces su hermana le dice: húyele, vete a la casa, vete a la tierra de mi hermano Labán. Entonces Jacob salió huyendo y al salir se encontró un lugarcito, se le hizo noche, puso una piedrita, se echó un coyotín, se quedó dormido y tuvo un sueño. Este sueño Dios se manifestó y le dijo algo muy interesante, algo que meditábamos el lunes. Déjenme se los leo para retomarlo. Fíjense, les dijo algo así. ¿Dónde está? Acá está. En aquel tiempo Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada, aquí no es la cama de piedra, es la almohada de piedra, y se acostó en aquel sitio. Tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo. Y los ángeles subían, se apoyaba en la tierra y con la punta tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre. ¿El Dios de quién? Y dice: soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. O sea, de su abuelo y de su padre. Se está revelando como el Dios que ha acompañado y acompañó a su abuelo y acompañó a su padre. Y sacábamos una reflexión. El Dios de cada uno de nosotros será el Dios de nuestros hijos, aunque digamos que seamos católicos. Muchas veces nuestro verdadero Dios no es el Dios revelado, no es el Dios que sale a nuestro encuentro, no es el Dios de Jesucristo. Aunque vengan a misa y algunos echen un coyotín, como algunos que están por ahí. ¿Quién es Dios? Es aquel en el que yo me apoyo, en el que yo me sostengo. Y este Dios a veces no es algo, no es alguien, sino más bien algo. Es mi dinero, es mi trabajo, es la confianza que yo tengo en las cosas, o a veces puede ser en las personas. Ay, sí, es que si mi mamá se muere, yo me muero. Es que yo sin mi mamá no quiero vivir. Ay, pobrecito de mí. Hay mamás que toman el lugar de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Porque son tan madres, que le solucionan todo a los hijos. Y luego los hijos sufren de mamitis aguda. Y ya no saben ser hombres si no están con mamá. Ay, yo con mi mami. Ay, si no, no. Ya semejantes mastodontes y voy a ver a mi mami. Y dejan a la esposa sola. Entonces, desgraciada, a veces puede ser algo peor, como el alcohol, o la droga, o el sexo. Ese Dios que tú no crees que tengas como Dios, pero es en el que tú te apoyas, ese es el Dios de tus hijos. Ese es el Dios que va a ser de tus hijos, porque es en el que tú le estás enseñando a confiar. La violencia, muchos hombres se sienten así porque yo soy el jefe de la casa, y yo grito, y yo pego, y yo soy aquí el macho menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la violencia ese es el Dios. Se va repitiendo, o sea, en donde tú te apoyas, de alguna manera, eso es lo que los hijos ven. Y de alguna manera, eso es en lo que se va a presentar. Y aquí Satanás ocupa el lugar, es bien astuto. Si no es el Dios único y verdadero, Satanás se va a presentar a tus hijos y te va a decir: mira, en esto tu papá creía. No se lo dice literalmente, no se los va a decir literalmente, pero por simple herencia o por costumbre de estar viendo al papá o a la mamá, pues es lo que van a hacer los hijos. Por eso, un alcohólico probablemente ¿qué va a tener de hijos? Alcohólicos. ¿Por qué? Porque con el alcohol se curaba las penas y los hijos van a hacer lo mismo. La pornografía y tantas realidades, a veces no cosas malas, pero que ocupan el lugar de Dios. Entonces, aquí es muy interesante.
Cuando Dios se revele a tus hijos, van a conocer a ese Dios tus hijos. ¿A qué Dios van a conocer? Porque Él va a decir, yo soy el Dios. No, pues jeje, tu papá no me tenía por Dios. Y ese es un problema. Entonces esto es bien importante. Cuando Dios se revela a Jacob en ese sueño, Él dice, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de Abraham y de Isaac. O sea, ellos confiaron en mí. Ahora yo me manifiesto a ti para que tú también me conozcas. ¿Me qué? Esto es bien importante. Entonces tiene este sueño y sucede algo bien interesante. Jacobo se despierta bien asustado, dice, qué terrible es este lugar. Aquí habita Dios. Eso significa Betel, casa de Dios. Y fíjense, dice, qué terrible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomando la piedra que había puesto como almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Y muchos pasajes de la Biblia se menciona, déjeme aquí mi acordeón, se menciona este lugar. Por ejemplo, es una ciudad en la región de Cananea. Abraham construyó también ahí un altar por primera vez. Abraham, cuando tiene también una experiencia con Dios. Jacob, lo que les acabo de decir. Betel también es el lugar donde Samuel el profeta profetizaba y llamaba la atención al pueblo de Dios. O sea, es una ciudad importante. Desgraciadamente, va a haber un rey cuando el reino de Israel se divide en dos. Los judíos se dividen en dos por envidia. Después de la muerte de Salomón se forma el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. El templo donde estaba Dios era en el reino de Judá. No, en el reino de Judá. Y en el reino de Israel no había templo. Entonces el rey de aquí dice, tengo que hacer un templo, y escoge Betel. Y ahí hace un templo, pero no pone a Dios, al Dios verdadero. Él hace sus becerros de oro, hace sus becerros. Y estos becerros representan toda la confianza que yo pongo cuando quito a Dios y pongo algo que no sea Dios para darme esta seguridad. Esto es muy interesante porque nos habla de alguna manera en un aspecto, déjeme, Génesis 30. Se me hizo también muy hermoso este pasaje, porque Dios en algunos momentos se va a presentar como el Dios de Betel, por ejemplo, a Jacob. En Génesis 31, que soy malo para aprenderme las citas bíblicas. Dice Génesis 31, versículo 13, dice así. Dice, alza la vista, me dijo el ángel de Dios en aquel sueño, Jacob. Yo respondí, aquí estoy. Él añadió, alza la vista y verás que todos los machos que montan el rebaño son listados, pintos y salpicados. Es que he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Soy el Dios de Betel, donde yo me he manifestado. Entonces, esto queda claro. Ahora vámonos a la primera lectura. ¿De qué se trató la primera lectura? Ya está todo tenso, así como dice, no me pregunte. ¿De qué se trató? Manda Dios a un profeta a la ciudad de Betel, porque el pueblo ha cambiado el Dios verdadero por sus propios dioses. Y cuando llega el profeta, el sacerdote, y este es lo más grave, uno de los sacerdotes no reconoce y hasta lo corre. Fíjense qué interesante. O sea que también los sacerdotes podemos andar más perdidos que el hijo de la Llorona.
para que no se confíen. Ay, es que el padrecito, yo confío en él. No, no confíen en los sacerdotes. Una vez una señora llegó y me dice, padre, yo no creo en Dios porque yo no creo en los sacerdotes. Le digo, pues yo tampoco creo en los sacerdotes. En el que creo es en Dios. Los sacerdotes chafeamos, y mucho. En el que creo es en Dios. Los sacerdotes son instrumentos, que a veces no las sabemos hacer, es verdad. Pero fíjense lo que dice. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote, que aparte era un sacerdote que no era verdadero, pero es sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Está hablando del reino del norte, pero no es el Dios verdadero. Obviamente, el profeta nada más dice, mira, yo ni siquiera soy profeta, ni siquiera soy hijo de profeta. Yo soy un pastorcito, cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esto hay que entenderlo muy bien, porque esto es lo que ahora se nos está pidiendo a nosotros. Muchos templos, ya no se refiere el templo, la casa de Dios, ya no es el edificio. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Somos templos de Dios, pero se nos tiene que recordar a algunos porque lo hemos olvidado y a otros enseñar porque nunca lo sabían. Porque nunca se les enseñó, no se les predicó que ustedes son templos de Dios y hay que recordar esta acción maravillosa de Dios en nuestras vidas. Porque, volviendo a lo que habíamos visto con Jacob, el martes este mismo hombre, Jacob, va a hacer algo muy interesante con lo que va a descubrir. Jacob va a aprender a pelearse con Dios. ¿Cómo se pelea con Dios? En el texto del martes dice que volvió a tener un encuentro con Dios. Y fíjense qué interesante, dice. Y ya había ido, ¿se acuerdan que salió huyendo? El lunes salió huyendo, el martes ya regresó, hasta con esposa y hijos, ya traía 11 hijos ahí, casi nada. Y ustedes se pelean porque hay uno y ya es mucho. No, hombre. Dice, en aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas, sus 11 hijos, cruzó por el arroyo de Yaboc, los hizo cruzar el torrente. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur mientras luchaban. El hombre le dijo, suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Hasta que qué? Esa es la mayor lucha que debemos de tener con Dios. No me suelto de Dios hasta que no me bendiga, para hacer ese templo donde Dios habite. Porque yo he permitido muchas cosas que no son de Dios. He puesto otros dioses, he confiado más en otras cosas que en Dios. Entonces, no me suelto de ti hasta que no me bendigas. Y esa no soltarme es tener la palabra de Dios, los sacramentos, la vida de oración, el perdón, es agarrarte de Dios. Tienes una bronca, que te dejó el marido, que te dijeron que tienes cáncer, que tienes un hijo que anda más perdido que el hijo de la Llorona porque anda de prostituto, de borracho, mantenido, bueno para nada, como muchos de ustedes comprenderán. Y se desesperan y quieren solucionar la vida. Agárrate de Dios y no te sueltes hasta que no bendiga tu familia y tu casa. Y entonces, eso es lo que hacen muchas mamás, ¿sí? No se sueltan de Dios
Por eso las vemos rezando todo el día. Ay, mamá, ya párale, deja de estar rezando, ponte a hacer algo de provecho. ¿Cómo te pones a rezar? Porque no se sueltan de Dios. Claro, no es solamente rezando, sino confiando en Él. Señor, yo no voy a ir a otro lado, no me voy a agarrar ni del vecino, ni del dinero, ni de nada de aquello que me pueda dar seguridad. Yo no me suelto de ti. Y a veces me ha tocado personas, por ejemplo, que tienen problemas, y no falta la persona que le dice, te hicieron brujería, y ahí vas de menso, te sueltas de Dios a que te hagan una limpia, y sí te hacen una limpia, pero de la cartera, y ahí vas de babotas, perdón la expresión, porque te lo crees, porque te lo crees. O sea, no te sueltes de Dios. ¿Ustedes creen que yo soy santo? ¡Qué gachos! Pues no lo soy. Soy un desgraciado pecador infeliz. Y soy más pecador que todos ustedes. ¿Y por qué estoy aquí enfrente? Porque a pesar de mis miserias, no me suelto de Dios. Claro, no me suelto de la palabra. No me suelto de la Eucaristía, de la oración. Es no soltarse de Él. Pero tienen que enseñarnos cómo agarrarnos de Dios. Porque cuando sientes que el agua te llega hasta por acá, sales corriendo. Ahora los jóvenes no saben sufrir. Empiezan a sufrir. Ay, no, dice mi mamá que siempre no. ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer es esa? Que empiezan los fregadazos, las cosas no funcionan. ¿Sabes qué? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿Y gracias a qué? A que los papás no les enseñaron a sus hijos a ser hombres ni a ser mujeres. ¿Me están oyendo inútiles? Ay, sí. Como Paquita la del barrio. Entonces, esto es muy importante. No te soltaré hasta que me bendigas. Esto se tiene que enseñar. Obviamente el pueblo pues la va a estar regando y no va a saber cómo hacerlo, que es precisamente lo que entendemos en las lecturas que hoy nos presenta la palabra de Dios. Pablo a los Efesios nos dice todo lo que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo yo soy bendecido, en la persona de Cristo yo soy salvado, en la persona de Cristo yo soy llenado de Él. Pero tienen que enseñarme eso, porque hay muchos católicos apostólicos y remonos que tienen una cara de guaracha aplastado, que dicen que creen en Dios, pero tienen una amargura, y luego están llenos de odio, están llenos de rencor. Yo también tengo mis problemas, no crean que no los tengo. O sea, como sacerdote, no me quita la parte humana. Pero una cosa es luchar y otra cosa es echarte y decir, ay, pues es que, o culpar a medio mundo, que para eso somos buenos. Cuando hay un pleito en el matrimonio, ¿de quién es culpa? Las señoras de acá. No dije que ella lo haya hecho, no, pero lo pensó. Para que haya un pleito hay uno que agrede y otro que responde. Así de fácil. Si el otro no está cumpliendo, esa es bronca de él. Yo tengo que cumplir mi parte. Pero si yo estoy agarrado de Dios, si yo me agarro de la persona y la persona me falla, ¿qué me va a pasar? Pues todo se me viene para abajo. Y hay gente que hasta se quita la vida por otro. Tú dices, ¡qué estupidez! Oye, quitarte la vida por un tipo así que lo feo, peor tantito. Ay, bueno, sí, para ti está guapo, ya lo sé. O sea, no se trata que no lo ames, pero no te agarres de él. Porque él, dice un viejo refrán, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes para que vea cómo le apestan los pies. Y los pies y la boca y todo. Y te vas a dar cuenta que no es lo mismo andar de novio. O sea, ¿cómo se ve que andan de novios? Porque mira, están agarraditos allá de la mano, bien acá. Ya después de casados, hasta ponen hijos en medio porque ya no se soportan. No quiero analizar aquí a los matrimonios, pero podríamos ver
ahorita ya muchos ya me conocen esto, pero dicen, no, siéntate acá para que no nos diga nada el Padre. Pero fíjense qué triste. Entonces, San Pablo nos dice todo lo que necesitamos, todo lo que recibimos de Jesucristo. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿Que nos ha qué? Bendecido. ¿Qué dijo Jacob? No me suelto hasta que me bendigas. Ahora tengo la oportunidad de no soltarme de Dios, tengo los sacramentos. Los sacramentos no son adorno, no son un papelito, no es una costumbre social, no es una apariencia, es el instrumento para agarrarnos de Dios y no soltarnos. Tenemos el bautizo, la confirmación, la confesión. Aquí tenemos una oferta, 2 pecados al precio de 1. ¿Sí? O sea, por 2 pecados una penitencia. Aprovechen, porque cuando estoy enojado es al revés, ¿eh? 1 pecado, 3 penitencias. Entonces, y más que nada tenemos la Eucaristía. Pero hay gente que va a misa y no comulga, porque está más agarrado de su relación de amaciato, o sea, no casados por la iglesia, pero, ay, es que lo quiero y me quiere. Ah, pues sí, sonza. Ahora quieres que se case, pero él ya no quiere, pues ya le diste todo. Pues, entonces, tenemos cómo agarrarnos para ser bendecidos. Ah, es que no les terminé de decir el chisme, es que esto se pone mejor que las telenovelas. Aquí no está aquí, ¿verdad? Déjeme checo. Ah, es que, déjeme, me voy un poquito para atrás. Es que se pone emocionante esto, yo me emociono. Porque resulta ser, cuando Jacob se robó la bendición de Esaú, de Esaú, Isaac lo bendijo. Y yo sé que muchas mamás se preocupan por sus hijos, ¿sí o no? A ver, levante la mamá. ¿Qué mamá no se preocupa por sus hijos? ¿No te preocupas por ellos? ¡Qué poca mamá! Levante la mano, ¿qué mamá sí se preocupa por sus hijos? Ahora sí, ¿verdad? Mucha madre. Y a veces hasta se preocupan. ¡Ay, hijo, cuídate de esa lagartona! Les iba a preguntar cuántas han dicho eso, pero mejor no, porque capaz que vienen con la nuera y entonces se meten en broncas. O también, cuídate de ese mantenido bueno para nada. ¿Quieren proteger a sus hijos, sí o no? ¿Seguras? ¿Y cómo las protegen? Ay, pues con un ojo de venado. Hay que traigas un elefantito y lo pones en tu casa con la trompa hacia la puerta. Tu herradura de la buena suerte. Y luego tu conejo de la pata de conejo. Y luego una limpia de pirul. Y luego te pasas, quién sabe, y la ruda. Bueno, tantas recetas tan buenas, ¿verdad? Cuando aprendas el poder de la bendición. Isaac bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Pero no me quiero entretener mucho. Apenas estoy empezando, ya se está acabando el tiempo aquí. No quiero entretenerme mucho, nada más quiero detenerme en la última parte de la bendición de Isaac a Jacob. Le dice, que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Una de las cosas que más les preocupa a los papás, ¿qué van a comer los hijos? ¿De qué van a vivir? Y se ponen los papás a trabajar como negros para vivir como blancos y quedaron prietos, para que sus hijos tengan una carrera y puedan salir adelante. Está bien, pero si no va acompañado de la bendición, no sirve de nada. De nada. La bendición de Dios es lo que más produce. Y dice, que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra, y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Es que voy a ser jefe de jefes. Vas a ser autoridad. ¿Pero para qué es la autoridad? Para servir. No para que te pongas aquí y ya llegó el jefe de jefes, sírvanme. No, la autoridad es para servir, no es para sentarte en un trono y servirte de los demás. La bendición enseña a los hijos a ser humildes,
y a descubrir que un día van a estar arriba en una posición, llámese esposo, esposa, padre, madre, o en algún puesto en la sociedad. ¡Qué pulmones! Hasta se me fue la onda, ¿qué era? Ya. Ese puesto en la sociedad para servir, es un puesto de servicio. Dios te da autoridad para servir, no para servirte. Esto sería bueno para los políticos, y también para muchos sacerdotes y obispos que se sirven del pueblo. Y hay de aquellos de nosotros que nos sirvamos de ustedes y no los sirvamos a ustedes. Entonces, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas el Señor de tus hermanos. ¿Que seas el qué? ¿Qué significa? El que los sirva. Ser Señor es el que sirve. Esto lo vamos a ver en Jesucristo. Cuando Jesús, ¿se acuerdan? En la última cena, ¿qué hizo con los discípulos? Les lavó las patrullas. ¿Para qué? Para enseñarles. Me dicen Señor y lo soy. Y he venido a... ¿Se fijan qué chulada? Cuando entendemos el poder de lo que es la bendición. Pero viene la parte de la protección. Dice, que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Tú tienes todo el poder como papá, como mamá, como esposo, como esposa, para proteger a tu hijo de las lagartonas. La risa que les da, porque has de tener alguna por ahí. No, simplemente es aprender. La bendición da poder, da protección, pero los padres ya no bendicen a sus hijos. En la mañana lo primero, si el papá sale temprano y no los alcanza a ver, vete al cuarto y yo bendigo a mis hijos en el nombre, con el poder invéntense la oración, pero yo te bendigo con el poder que Dios me da en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En la noche antes de acostarse, enseña a sus hijos, papá, ¿me das tu bendición? No, pero ahorita le dices ay papá, obviamente si no le enseñaste de joven, le enseñas ahora que está de adolescente, te va a mandar por un tubo, pero tú bendícelos. Y si tienes nietos, hazlo con los nietos. Ya echas a perder a tus hijos, no eches a perder a tus nietos. Bendícelos, no les robes. Me regreso. Es que esto se pone emocionante. Entonces, ¿qué decía Pablo? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Que nos ha bendecido en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Dios nos ha bendecido en Jesucristo. Todo lo que tú necesitas está en Jesucristo. Y no me refiero al carro, el iPod, el iPad y el iTouch y todas esas cosas. Lo que necesitas para ser hombre, para ser mujer. Lo que necesitas para enfrentar las broncas, las dificultades, el dolor, la traición, el miedo, el sufrimiento. Todo lo que necesitas no te lo va a dar ni el poder, ni el dinero, ni la fama. Lo que tú necesitas como hombre, como mujer, Dios te lo da en la bendición. Por eso venimos a la iglesia, a ser bendecidos por Dios. Dios no necesita que tú vengas a la iglesia, ¿eh? No creas que se va a cortar las venas. Ay, no vino a verme. Como muchas mamás cuando no los van a ver los hijos, ya están muriendo. Dios no necesita de ti, pero Él pide que vengas por tu bien. No porque Él lo necesite, porque tú sí lo necesitas. ¿Ok? Luego dice que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. O sea, ya estábamos destinados, estamos destinados. Claro, tenemos un destino, pero Dios nos da la libertad si queremos seguir ese destino o no. Dice, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables. ¿Seamos qué? ¿Qué es la santidad? ¿Qué entienden ustedes por la santidad? Es aquella persona que pone sus ojos en blanco y es aquella persona que está bendecida por Dios.
y vive una amistad con Dios. Aunque le fallemos, queremos vivir de acuerdo a lo que Dios me pide, porque confío en Él, porque creo en Él. Ya habíamos aprendido, si podemos definir la palabra fe con una sola, ¿cuál es? Obediencia. ¿Cuál es? Y obedezco porque creo en ti. Yo les decía, cuando vas con un médico y confías en él, ¿no lo vas a obedecer? Una vez hicimos un experimento en un hospital con un maestro y nos dijo, para que vean la importancia de la confianza médico-paciente. Llegó una señora y le dijo el doctor, mire, se va a tomar esta pastilla, pero se la va a tomar a las 12 de la noche. Ni un minuto antes, ni un minuto después. En cuanto empiece la primera campanada, usted se toma esa pastilla. Ya que se la toma, sí, se la va a tomar con agüita, se va a poner a dar vueltas y si puede, se pone de cabeza. ¿Y qué creen que hizo la señora? Todo. Si somos capaces de creerle a un hombre, o si le, lo peor tantito, se te descompone la computadora y vas con el ingeniero, el técnico y dice, ¿sabe qué? Tiene que hacerle esto, esto y esto y esto. ¿Y qué haces? Pues le obedeces. Le crees más al ingeniero, al mecánico, al doctor que a Dios. Al final de cuentas, la fe es obedecer, es creerle, y porque creo en ti, por tu amor y todo lo que me has dado, yo hago lo que tú me pidas. Aunque a veces cuesta trabajo, ¿sí o no? Pues ese es lo difícil. Ok, dice, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Y es donde viene la bendición. Para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. La redención quiere decir, nuestro templo, nuestro Betel, estaba lleno de muchas cosas que yo no puedo sacar. Algunas de ellas tal vez demonios. Los demonios existen. Y me ha tocado enfrentarme a personas poseídas por un demonio. Y Madre Blanquita me ha asistido en muchos de ellos. Y así tenemos anécdotas muy interesantes de cómo el demonio se manifiesta y cómo el demonio actúa. Entonces, yo no puedo rescatarme a mí mismo. ¿Se acuerdan de los secuestros? Para poderte dejar libre, ¿qué te pedían? Un rescate. Hay que pagar un rescate, dinero. Eso significa redención, pagar un rescate. Estábamos presos del pecado, del odio, del mundo, de la carne. Jesús viene a rescatarnos. Él pagó el precio con su vida. Por eso dice Pablo, Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención. Se ha pagado el rescate. Y aparte, el perdón de nuestros pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, que son la bendición. Con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Que todo tenga a Cristo por cabeza. Y bueno, dice, para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad. Nuestro destino, para lo que hemos sido creados, es para estar con Dios. Casa de Dios. Somos casa de Dios, Betel. Pero hemos sacado a Dios y hemos metido otras cosas. Y el problema es que nos creemos católicos, pero realmente Dios no está dentro de nosotros. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál sería la forma de hacerlo? Dice Pablo. En él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Dos aspectos básicos. Escuchar la palabra. ¿A qué venimos a la misa? A escuchar. Dios habla y yo escucho. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la oración? Primero, saber que Dios habla.
Segundo, yo. Y tercero, yo obedezco. ¿Quieren aprender a orar? Son 3 pasos sencillos. Saber que Dios me habla a través de su palabra, pero también me habla a través de un problema, a través de un sufrimiento, a través de una alegría. Segundo, yo pongo atención. Y tercero, obedezco. Ahí estoy haciendo oración y empiezo a recibir la bendición de Dios. Empiezo a recibir todo lo que necesito para cumplir con la misión que Dios me ha encomendado. ¿Sí? Por eso el Evangelio, si yo les pregunto de qué se trató el Evangelio, ¿quién me dice? No todos, no todos, uno nada más, no todos tienen que levantar la mano. Digo, ¿cuándo? Espero antes de morirme un día que todos pongan atención a la palabra. ¿De qué se trató? Perfecto. El envió a sus discípulos de 2 en 2. ¿Para qué? Para sacar a las suegras, no digo a los demonios. Porque hay y suegros también, que hay, híjole. Dice, en aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder. ¿Les dio qué? Poder. ¿Qué dijimos que es el poder? Servir. Dios da poder para servir, no para servirte. Sobre los espíritus inmundos les mandó, y aquí viene una parte muy interesante, les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente bastón, sandalias y una sola túnica. Aquí hay que entenderlo. El hombre por necesidad tiende a apoyarse más en lo que puede tocar, en lo que puede ver, en lo que puede oler, en lo que puede sentir. Y confiar en algo que no se ve está difícil, ¿sí o no? Vamos a suponer este matrimonio. Para que confíes en tu viejo de que te ama, pues no basta con que nada más te digas te quiero. Oye, pues demuéstramelo. ¿De cuánto va a ser? Ay, no es cierto. Sí. O sea, detalles, acciones, que te abra la puerta, que te ceda el paso, que te dé la... Bueno, eso ya no se usan ahora los jóvenes, ¿no? Pero en mi tiempo se les ayudaba, se les daba la atención a la mujer, se les demostraba, ¿sí? Y si no hay eso, ¿qué empiezan? Ay, pues ya no me quiere. Ay, pues... ¿Y cómo siente el hombre que lo quieres? Con 2 cosas: panza llena y sexo seguro. ¿O dije algo equivocado? ¿Con qué llenas al hombre? Llénale la panza y sexo. Ya con eso el hombre se siente feliz. Ya nada más con eso, hombre, ya el hombre dice, pues sí, ya me quieres. Fíjense hasta dónde llega, ¿no? Por eso el Señor, cuando envía a los apóstoles, ¿a qué quiere enseñarlos a confiar más en Dios que en lo que pueden ellos hacer con lo que tengan? Bueno, pues voy a ir para acá. No, me voy a llevar mi itacate, me voy a llevar esto. No es que sea malo eso, pero Dios quiere que el apóstol aprenda a confiar más en su relación con Dios y que Dios va a proveer, que estar confiando en mis propias fuerzas o lo que tengo a mi alrededor. Esto es lo difícil, porque como hombres, como seres humanos, lo toco, creo, no lo toco, no creo. Por eso necesitamos que nos enseñen. Y el Señor envía a sus apóstoles para formar una comunidad cristiana. De hecho, ya ni les pregunto de qué decía la oración inicial, pero se las voy a leer. Dice: Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados. ¿A los que andan qué? Yo he andado extraviado muchas veces, aún como sacerdote, cuando peco, cuando me alejo de Dios. Y viene la luz del Espíritu Santo. A veces es mi propia comunidad que me ayuda a entrar en esa luz. O a veces es una circunstancia para retomar el camino. Dice: muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, formar Betel. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario a ese nombre, que llevan y cumplan lo que ese nombre significa. ¿Qué significa ser cristiano? Con esto termino.
díganme, ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan, ¿qué significa ser cristiano? Seguidores de Cristo, ¿qué más? Creer en Cristo. Ser cristiano es ser seguidor, o sea, significa que yo conozco a Cristo, o lo estoy conociendo porque nunca termino de conocerlo, y de conocerlo, lo amo, y de amarlo, lo sigo, y de seguirlo, lo imito, y lo proclamo, y lo alabo. Quiere decir que ser cristiano, hago mío el proyecto de Jesús. Que si me caso, o estoy casado, o me quiero casar, o voy a tener hijos, voy a hacer mío el proyecto de Jesús. Voy a hacer mío en mi matrimonio, en mi trabajo. Si estoy sano, ahí lo voy a hacer, el proyecto mío. Si estoy enfermo, ahí desde la enfermedad hago mío el proyecto de Jesús. Soy cristiano, no solamente lo soy en el templo, porque yo soy templo de Dios. Yo soy Betel, Dios habita en mí, y donde yo salgo, a donde yo voy, soy cristiano, porque quiero hacer mío la obra de Dios, salvar las almas, empezando con la mía y con las que Dios me ha encomendado. Pero hay muchas cosas que ocupan ahorita esa casa que era de Dios. Muchos de nosotros traemos pecados fuertes, algunos no se pueden confesar, pero al menos podemos hacer una oración de liberación para irnos liberando de ese odio, de ese rencor que ha tomado el lugar que le pertenecía a Dios. Ese vicio del alcohol, de la droga, de la pornografía, del sexo, ese odio, esa tristeza, esa depresión, tantas cosas que han ocupado el lugar que le pertenece a Dios. Yo los invito a que nos convirtamos en ese Betel y preparemos los corazones, las casas que Dios ha encomendado a nuestras vidas, en nuestras manos, que son la de mi esposo, la de mi esposa, mis hijos, mis amigos, incluso mis enemigos, que se conviertan en esa casa de Dios. Nos ponemos de pie. Cierren sus ojitos y vamos a hacer esta oración pidiéndole a Dios que se manifieste en nosotros como bendición. Dios ha querido bendecirnos en la persona de Jesucristo. Y vamos a decir, pásame el misal, por favor, el de las lecturas. Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero ser un discípulo yo quiero ser un discípulo que lleve esta buena nueva. que lleve esta buena nueva. La verdad es que no te conocía. La verdad es que no te conocía. El Dios de mis padres, El Dios de mis padres, no siempre fuiste tú, no siempre fuiste tú, porque me enseñaron a confiar más porque me enseñaron a confiar más en lo material, en lo material, en los sentimientos en los sentimientos y también en el pecado. y también en el pecado. Hoy quiero que tú seas mi Dios. Hoy quiero que tú seas mi Dios. Quiero convertirme Quiero convertirme en casa de Dios, en casa de Dios, en Betel. en Betel. Pero primero tengo que sacar Pero primero tengo que sacar todo aquello todo aquello que ha ocupado que ha ocupado el lugar de Dios. el hogar de Dios. Por eso, Señor, Por eso, Señor, en tu nombre, en tu nombre, con el poder con el poder de tu sangre preciosa, de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las personas a todas las personas que me han lastimado, que me han lastimado, que me han ofendido, que me han ofendido con sus palabras, con sus palabras, con sus acciones, con sus acciones, con sus omisiones. con sus omisiones. Yo les perdono Yo les perdono por su manera de ser, por su manera de ser, especialmente especialmente aquellas personas aquellas personas que Dios ha puesto que Dios ha puesto para bendecirme, para bendecirme, para servirme. para servirme. Papá, mamá, Papá, mamá, yo les perdono. yo les perdono Si no me enseñaron si no me enseñaron al único Dios verdadero, al único Dios verdadero, tal vez de palabra, tal vez de palabra, pero no de obra.
pero no de obra. Yo les perdono Yo les perdono por todas las veces por todas las veces que yo los vi confiar más que yo los vi confiar más en el dinero, en el dinero, en el trabajo, en el trabajo, en las cosas materiales, en las cosas materiales, en una casa en una casa o en las personas. o en las personas. Porque al perder esas cosas, Porque al perder esas cosas, perdían ustedes su paz perdían ustedes su paz y me hacían ver y me hacían ver cuán importantes cuán importantes eran para ustedes, eran para ustedes, incluso más que Dios. incluso más que Dios. Porque muchas veces Porque muchas veces renegaste de Dios, renegaste de Dios, te olvidaste de Dios. te olvidaste de Dios. Papá, mamá, Papá, mamá, yo les perdono yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Perdono también Perdono también a mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, por todas las veces por todas las veces que me humillaron, que me humillaron, que me que me maltrataron, maltrataron, que me ofendieron, que me ofendieron, que me hicieron sentir que me hicieron sentir que no era valioso, que no era valioso, que no era importante. que no era importante. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque sus acciones porque sus acciones hicieron que yo sacara hicieron que yo sacara a Dios de mi corazón a Dios de mi corazón y me refugié y me refugié en el odio, en el odio, en el rencor, en el rencor, en los traumas, en los traumas, en el miedo en el miedo o en el pecado. o en el pecado. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y perdono también Y perdono también a mis amigos, a mis amigos, compañeros de escuela, compañeros de escuela, del trabajo del trabajo y a mis enemigos y a mis enemigos por todo el daño que me hicieron. por todo el daño que me Y hicieron llenaron mi corazón y llenaron mi corazón de tristeza, de tristeza, de dolor, de dolor, de odio. de odio. Perdono también Perdono también a las personas a las personas de las cuales yo me enamoré de las cuales yo me enamoré y me traicionaron. y me traicionaron. No supieron ser No supieron ser esa persona esa persona que fuera bendición en mi vida. que fuera bendición en mi vida. Yo me entregué Yo me entregué y jugaron conmigo. y jugaron conmigo. Y perdono Y perdono a mi pareja actual a mi pareja actual si no ha sido bendición, si no ha sido bendición, si me ha dañado, si me ha dañado, si me ha lastimado, si me ha lastimado, si me ha llenado si me ha llenado de ese dolor, de ese dolor, de ese coraje, de ese coraje, de esa soledad. de esa soledad. Señor Jesús, Señor Jesús, y yo pido perdón y yo pido perdón a todos aquellos a todos aquellos que no he sabido ser bendición, que no he sabido ser bendición, ni he sabido servir. ni he sabido servir. Pido perdón Pido perdón por todo el daño por todo el daño que con mis palabras, que con mis palabras, con mis acciones con mis acciones y mis omisiones y mis omisiones les hice les hice a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, personas que amé, personas que amé, con las que tuve un noviazgo con las que tuve noviazgo o estoy casado. o estoy casado. Les pido perdón Les pido perdón porque los llené de tanto dolor porque los llené de tanto dolor y de tantas cosas materiales y de tantas cosas materiales y no supe bendecirlos. y no supe bendecirlos. Yo me perdono Yo me perdono por todo el daño por todo el daño que yo mismo me he ocasionado. que yo mismo me he ocasionado. Me perdono Me perdono por haber permitido por haber permitido que esta casa de oración que esta casa de oración se haya convertido se haya convertido en una cueva de ladrones. en una cueva de ladrones. Hoy, Señor, Hoy, Señor, a través de tu palabra a través de tu palabra que se nos ha predicado que se nos ha predicado y a través de los sacramentos, y a través de los sacramentos, tú quieres construirte tú quieres construirte una nueva casa una nueva casa donde tú habites. donde tú habites. Por eso, Señor, Por eso, Señor,
en tu nombre, en tu nombre, con el poder con el poder de tu sangre preciosa, de tu sangre preciosa, reprendo, reprendo, ato y amordazo, ato y amordazo, corto y destruyo corto y destruyo todo espíritu inmundo, todo espíritu toda inmundo, obra de Satanás, toda obra de Satanás, toda persona, toda persona, objeto, objeto, sentimiento sentimiento o vicio o vicio que haya ocupado el lugar que haya ocupado el lugar de esta casa de Dios. de esta casa de Lo Dios. reprendo, Lo reprendo, lo ato y lo amordazo lo ato y lo amordazo, y lo mando a los pies de Jesús. y lo mando a los pies de Jesús. Fuera de mí, Fuera de mí, Satanás, Satanás, todas sus obras, todas sus obras, todos sus engaños, todos sus engaños, todas sus seducciones. todas sus seducciones, Fuera de mí, fuera de mí, todo vicio todo vicio y todo daño y todo daño que se me haya hecho que se me haya hecho de manera consciente de manera consciente o o inconsciente, inconsciente, de manera directa de manera directa o indirecta, o indirecta, por medio de por medio de brujería, brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, limpias, limpias, adivinaciones, adivinaciones, premoniciones, premoniciones, juegos diabólicos juegos diabólicos y todo acto y todo acto opuesto a Dios. opuesto a Dios. Lo reprendo, Lo reprendo, lo ato y lo amordazo, lo ato y lo amordazo, lo corto y lo destruyo lo corto y lo y destruyo, lo mando a los pies de y Jesús lo mando a los pies de para que Jesús, nunca más para que nunca más vuelva a perturbarme. vuelva a perturbarme. Y ahora, Señor, Y ahora, Señor, entra en esta casa entra en esta casa que te pertenece, que te pertenece, toma posesión toma posesión de mi mente, de mi mente, de mi corazón, de mi corazón, de mi alma de mi alma y de mi cuerpo. y de mi cuerpo. Y si estoy enfermo Y si estoy enfermo por todo el daño por todo el daño que me han hecho que me han hecho o que yo hice, o que yo hice, o que si tú has permitido o que si tú has permitido esta enfermedad esta enfermedad como una manifestación como una manifestación de tu poder, de tu poder, que así sea. que así sea. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo le ordeno yo le ordeno a cada célula, a cada célula, a cada tejido, a cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema, aparato o sistema, que sea sanado, que sea sanado, que sea liberado. que sea liberado. Yo le ordeno Yo le ordeno a este templo a este templo donde habita Dios, donde habita Dios, que sea sanado. que sea sanado. Fuera de mí Fuera de mí toda enfermedad, toda enfermedad, fuera de mí fuera de mí todo daño todo daño en cada parte en cada parte de mi cuerpo, de mi cuerpo, y que se manifieste y que se la manifieste bendición la de Dios bendición de Dios. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora agachen su cabecita. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Quiero ser un instrumento de bendición. Tú nos has bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Tú nos has elegido desde antes de crear el mundo para que fuésemos santos, pero hemos fallado, Señor. Pero tú nos perdonas, has pagado el precio. Tú has querido liberarnos, nos has llamado a ser hijos tuyos, a ser templos vivos del Espíritu Santo. Has pagado el precio de nuestra redención y nos has perdonado. Nos has llenado de bendición con este tesoro de tu gracia y nos has dado a conocer tu proyecto, tu voluntad. Somos ahora herederos del reino. Somos ahora herederos de toda la bendición, Señor. Y ahora quiero salir de aquí como enviado tuyo, como apóstol, para llevar esta buena nueva de salvación, que Dios me ha salvado y me ha perdonado, y que ahora yo también pueda llevar esta buena nueva a mis seres queridos, incluso a aquellos que tanto daño me han hecho. Señor, yo bendigo a este pueblo para que sean instrumento de tu amor, para que sean casa de Dios y sean sanados los que tienen que ser sanados para tu gloria, y los que no, Señor, que encuentren en esa enfermedad la paz y la fortaleza
para convertirse ellos mismos en bendición. Y confirmo la liberación de toda opresión, obsesión, perturbación en las mentes, cuerpos, almas, corazones, familias, posesiones, trabajos, casas, familiares, de mis hermanos aquí presentes y mis hermanos a través de los medios. Y los confirmo para que sean instrumento y bendición de Dios, y los envío como apóstoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos a presentar juntos nuestra ofrenda. Este trabajo que ustedes realizan para sacar los bienes materiales, Dios lo bendice también. Y para que pues nunca nos falte lo indispensable y no nos preocupemos por tanto lo material, sino más por lo espiritual. Pongan sus manitas. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te van a presentar esta ofrenda, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda.